mensaje de la palabra del Señor. Y le hemos puesto por título: ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Si te molesto y te pones de pie, son los últimos dos versos del capítulo 2. Por aquí los tenemos en pantalla. Y me ayudas con la lectura de estos dos versículos. Y dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, muchas gracias por tu palabra bendita. Siémbrala, Señor, en nuestro corazón, que hoy, Padre, deseamos y así procuramos que sea la tierra fértil, la que va a dar fruto, aquella que ha sido labrada, aquella que está dispuesta, Señor, que produzca al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, tu asiento, y empiezo con esta pregunta: ¿qué es iglesia? Cuando tú escuchas la palabra iglesia, y déjate refiero a algunos sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, ¿qué es lo más común, frecuente que nosotros opinaríamos? Si yo te pregunto, ¿para ti qué es la iglesia? Pues todos quizás diríamos, pues el lugar donde se predica la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? No es el lugar donde se juntan los convertidos, los hijos de Dios a glorificarle, a alabarle. ¿Qué es la iglesia? Pues es el lugar donde Dios mora, donde Dios se derrama. ¿Qué es la iglesia? Podemos hablar y referir un sinfín de sinónimos, y todos serían hasta cierto punto correctos, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Yo pregunto, ¿alguien quiere dar una opinión? ¿Qué es la iglesia? Para ti, ¿qué es la iglesia? Se pueden recibir opiniones. La iglesia somos nosotros, los que podemos llevar. La iglesia somos nosotros. El mensaje. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Alguien tiene otra opinión? Hay libertad, no lo vamos a juzgar. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es el lugar donde nos reunimos. ¿Qué es la iglesia? Y bueno, cuando hablamos de iglesia, entendemos que no estamos hablando del edificio. ¿Entiendes? No estamos hablando de un lugar, porque claramente la Biblia dice que no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿verdad? Sino está buscando un edificio diferente. Y el apóstol Pedro habla de esto y dice que nosotros somos labranza de Dios, somos edificio de Dios, somos piedras vivas. Nosotros construimos, edificamos el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando hablamos de templo estamos hablando de un recinto. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando no de una organización, sino de un organismo. La iglesia no es una organización, aunque sí nos organizamos, ¿entiendes? La iglesia tiene que buscar estar alineada con la palabra y con la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo. Amén. Desde ahí partimos, ¿qué es la iglesia? Y entonces yo quiero hablar de lo que nos debe de dar identidad como iglesia. Identidad. ¿Qué es la identidad? Que nosotros tenemos esa conexión unos con otros como piedras vivas. Un edificio está unido, entrelazado. En primer lugar se monta sobre la cimentación, y en segundo lugar cada piedra tiene que ir calzando una con otra, y están unidas en este tiempo actual a través de concreto, a través de varillas, a través de cimentaciones, a través de estructura, etcétera. ¿Me entiendes? Dependiendo del tipo de edificio es el tipo de material, dependiendo de la altura, de la dimensión, de las capacidades. Así tiene que ser también la planeación y la ejecución de esos planos. ¿Sí? Entonces nosotros, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia local que somos, tenemos que poner los cimientos correctos. ¿Y cuáles son nuestros cimientos? Empezamos con la piedra angular, que es Jesús, y luego dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y de profetas. Y yo quiero hablar un poquito acerca de esto, porque en este capítulo que leíamos, vamos a hablar básicamente de este capítulo sobre qué es la iglesia. Y leemos aquí en el versículo 42,
Dice el verso 42, y perseveraban. Una de las características de la iglesia es que la iglesia sabe perseverar, permanecer. La iglesia no está volátil, la iglesia no se mueve en emociones, la iglesia tiene fundamento y el fundamento es Jesús. Cuando dice aquí que la iglesia perseveraban o permanecían, está hablando de que había factores. En este momento, imagínate, la iglesia estaba naciendo, la iglesia estaba en sus inicios. ¿Qué pasa con la iglesia en sus inicios? Mira cómo nace. Nace en una explosión poderosa de derramamiento de poder del Espíritu Santo. Ahí es como nace la iglesia. De pronto se desata una locura cierto día en la ciudad de Jerusalén, en un lugar que le llamaban el aposento alto, y estaban reunidos ahí orando 120 congregantes del cuerpo de Cristo, 120 piedras vivas. Y algo poderoso se desata, dice que empieza con un viento recio. Y de pronto dice que se repartieron lenguas, como lenguas de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. O sea, había como llamas, literal llamas, sobre la cabeza, sentados sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y empezó a haber una locura, que no solamente fue una locura en el lugar donde estaban, sino en toda Jerusalén. Sí, imagínate por un momento. ¿Qué pasó en aquel lugar? Pues la iglesia estaba haciendo lo suyo. La iglesia estaba como tal, como iglesia, como pueblo, como cuerpo, unidos, porque habían estado 10 días. En 10 días fue suficiente para que ellos quitaran todo estorbo de su propia carne, de sus propias actitudes, de sus propias costumbres, de sus hábitos. Y entonces, cuando nosotros estamos dispuestos y listos para remover lo que nos estorba, para que la presencia de Dios descienda, Dios hace lo suyo. Mi problema no es provocar que Dios descienda. Mi problema o mi asunto es hacer que se mueva, que se renueva, quitar los estorbos de mi corazón, de mi mente, de mi vida. Y entonces Dios no necesita que yo lo provoque para que Él descienda. Cuando Él ve que mi corazón se está deshaciendo, mis emociones, mi mente, de todo lo que estorba, Él está anhelando, deseoso de derramar de su poder, de su gloria, de su gracia sobre el corazón que le gusta. Y algo sucedió en aquel día, una locura, que toda Jerusalén salió. Imagínate, era la fiesta del pueblo, la fiesta de Pentecostés. Había gente de todos lados, pero se salieron del protocolo. Ignoraron por un momento lo que ya estaba destinado para ese día, las actividades, y todos corrieron a aquel lugar porque algo sobrenatural se estaba moviendo. ¿Y qué estaba pasando? Dice que vieron a los apóstoles actuar de una manera extraña, que pensaron que estaban ebrios, que estaban borrachos. Algo poderoso se desató ese día, porque allí estaba el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, haciendo lo que la iglesia sabe hacer, que es rindiéndose delante del Señor, quitando los estorbos para que el Espíritu Santo haga lo suyo, venga y se derrame y manifieste su grandeza y su poder. Y entonces, a raíz de esto, empieza a haber un mover. Mientras por un lado el mover de Dios trayendo redención y salvación, aquel día 3,000 personas recibieron a Cristo. Porque cuando nosotros queremos convencer a alguien con nuestras palabras, con nuestros métodos, nos es muy complicado. Pero cuando Dios es evidente su presencia, que está haciendo algo poderoso, entonces las personas están deseosas, dispuestas, dicen: yo quiero de eso que Dios tiene para mi vida. Y entonces, a la vez que empieza este mover del Espíritu, también empieza un mover en contra, un mover de la religiosidad, queriendo traer estorbos y queriendo traer confusión. Y es ahí donde la iglesia necesita estar firme, permanecer, no moverse. Y esto es lo que la iglesia empezó a hacer. Mira lo que dice el verso 42. Y perseveraban. ¿Dónde perseveraban? En la doctrina. La palabra doctrina es conocimiento, enseñanza. ¿En qué perseveraban? ¿Por qué aclara aquí, subrayo la palabra perseverar? Porque vamos a escuchar muchas voces. Cuando tú estás buscando alinear tu vida a la voluntad de Dios, vas a tener que saber qué voz vas a escuchar. Vas a escuchar muchas voces, muchas opiniones. De pronto tú empiezas a venir a la iglesia y dices: wow, esto es lo mío. Pero vas y le preguntas al de la esquina, ¿verdad? Al del abarrote, le dices: oye, ¿cómo ves? Estoy yendo a la iglesia con los hermanos. ¿Qué crees que te va a decir? Ten cuidado.
Esa gente es peligrosa, ¿verdad? Te van a quitar todo, es más, hasta la mujer te van a quitar. Escuchamos tantas voces y tantas cosas y uno tiene que tener cuidado qué voz vas a escuchar. Si de pronto vas con alguien religioso, te va a decir, no, mira, por esta te juro que esa está mal, la verdadera es esta, ¿verdad? Y si vas con el ateo, con quien tú vayas te va a mostrar su punto de vista, que quizás es respetable, pero ¿dónde vamos a fundamentar lo que creemos? ¿Dónde vamos a venir para estar cimentados correctamente? Tenemos que venir a la palabra de Dios. Y entonces dice que la iglesia hizo algo. La iglesia en sus momentos, en ese punto tan vulnerable, tan sensible, donde podían confundirse, hicieron algo correctamente acertado. Y ellos dijeron, vamos a centrarnos en la palabra de Dios, la doctrina. Y aquí subrayo que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice de los apóstoles? Realmente no era su doctrina, sino lo que está diciendo es en la doctrina que ellos buscaron, en donde ellos se cimentaron. ¿Dónde se cimentaron los apóstoles? Con Cristo. 3 años y medio casi caminaron con Cristo todos los días, no solamente escuchando, sino aprendiendo. ¿Por qué digo no solamente escuchando? Porque Jesús no solamente les enseñaba, sino los ponía a practicar. Cuando se fueron a aquel lugar, aquel paraje solitario, y llegaron ahí 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, no solamente les dijo, vamos a hacer un milagro y vamos a traer alimento para todos. Dice que le preguntó, ¿qué tienen? 5 panes y 2 pececillos, tráiganlos. Y él solamente oró por ellos, porque realmente donde sucedió la multiplicación no fue en las manos de Jesús. ¿Dónde fue? Con los apóstoles, cuando ellos empezaron a partir el pan y a partir los peces y a repartirlo a la multitud. Entonces con Jesús no solamente escucharon una palabra acertada, sino vieron el poder de Dios moverse y ellos fueron partícipes. Y entonces estos hombres ahora, después que Jesús ya no está, que viene el derramamiento del Espíritu Santo, ellos tenían la responsabilidad de hacer que este evangelio, que estas buenas noticias, que esta verdad, que esta doctrina fuera la que se estableciera para que las siguientes personas que vinieran al conocimiento de Dios caminaran ahí. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender dónde debemos de estar cimentados. Vamos a escuchar miles de opiniones. Es más, dentro de la iglesia vamos a escuchar cientos de predicadores y quizás cada predicador te va a decir de cierta forma lo que te quiere comunicar, pero nosotros no estamos siguiendo ni predicadores ni ideologías, estamos siguiendo a Jesús. Amén. Y a Jesús lo vamos a seguir por cimentar nuestra vida en la palabra, en la doctrina. Y eso fue lo primero que hicieron aquí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es básica, pero luego dice que algo más también tenían en común y algo más era también parte de su fundamento, la comunión. La comunión, ¿qué es la comunión? A veces, de cierto modo de burla, ¿verdad? Nos dicen hermanos, ahí va el hermano, mira el aleluya, mira el hermanito, uy, sí, ya muy santo, ¿verdad? ¿Por qué nos llaman hermanos? Porque desde el principio, ¿verdad? La iglesia se empezó a nombrar así, hermanos. ¿Qué hay en esta hermandad? ¿Qué hay en esta fraternidad? Bueno, yo tengo solamente 2 hermanas mayores que yo, ¿verdad? Iban a ser toda la vida mis hermanas, toda la vida. No sé cuántos hay en tu casa. En mi casa fuimos 3 de familia. Por mi suegra fueron que 5 o 6. No, pero de hijos suyos. 6, ¿verdad? Yo me llevé a la más guapa. ¿Verdad que se llama? Soy el yerno consentido de mi suegra. Y no sé cuántos son en tu casa, pero los que son en tu casa va a haber, hay un lazo ahí que es irrompible, permanentemente. ¿Entiendes? Y a veces, aunque de pronto por ahí tengamos malos entendidos, seguimos siendo igual de familia, igual de lazo. Es más, nos podemos pelear entre hermanos y nos podemos pelear a tal grado que nos dejamos de hablar. Pero, por ejemplo, si él fuese mi hermano y estamos peleados, distanciados, y de pronto se le ocurre a Manuel, ¿verdad?, hablar mal de mi hermano en mi presencia y delante de mí, te vas a meter en problemas.
Así es el lazo de hermandad, ¿me entiendes? Nada más yo puedo hablar mal de él cuando usted, tú no, ¿verdad? Tú no, porque es mi hermano. Y entonces, por eso quiero ilustrar que dice que perseveraban, número uno, en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? No es solamente una ideología, la doctrina es Dios mismo, es el conocimiento de Dios, pero no como una verdad solamente, sino como una persona. Porque tú no estás siguiendo una religión. ¿Cuántos aquí siguen una religión? No, tú y yo seguimos a Cristo. ¿Me entiendes? Tú y yo seguimos a Jesús. Entonces no seguimos solamente una verdad, seguimos a una persona que es Jesucristo. Y esta persona lo primero que nos enseñó es sobre la comunión. Me encanta, ¿verdad? Juan capítulo 17 y verso 22. Y dice más o menos así: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Vamos a ver si el técnico lo encuentra, ahí está. Yo les he dado gloria, unción, reino, cielo, etcétera. Gloria que me diste, yo les he dado. Pero ¿sabes para qué? A veces pensamos que lo que Dios nos da de su gracia, de su poder, es para hacer milagros, es para levantar al paralítico, es para sanar al enfermo. Pero mira, ¿para qué dice que nos dio la gloria principalmente? ¿Para qué? Para que seas uno. Comunión. Cuerpo. El cuerpo tiene que estar entrelazado. ¿Qué pasaría si de pronto los ligamentos de una de mis extremidades se lastima, se daña? Les soy honesto, desde hace un año que fuimos a Ensenada, no sé si por el frío, yo sé que fue por el frío, no es por los años. Un día desperté y de pronto este hombro ya no lo puedo levantar tan fácilmente para arriba, porque como que por ahí anda una reuma, algo así, más o menos, entiendo yo. Y siempre, casi siempre duermo sobre este lado, así que ya me empieza a querer molestar, pero yo digo, no es cierto, ¿verdad? Todavía estoy joven. Los ligamentos de nuestro cuerpo, nuestras extremidades, son lo que nos mantiene unidos. Cuando habla aquí de esta unción o de esta gloria, podamos ilustrarlo de esta manera: son los ligamentos que nos unen en este cuerpo que es el cuerpo de Jesús. Entonces tú y yo debemos de trabajar para mantenernos en unidad. No es lo mismo que nos toleremos, que estemos juntos, que de pronto podamos soportarnos o convivir, a que entendamos lo que es la unidad. La unidad es de que tenemos identidad, pertenencia, nos conocemos, nos distingue algo en particular, y a nosotros nos distingue que somos hijos de Dios y que somos familia, que somos hermanos, que tenemos en común nuestra fe y que tenemos en común la gracia de Dios, la salvación que hemos recibido por su sangre y el poder del Espíritu Santo que habita sobre nuestras vidas. Así que la iglesia aquí dice que perseveraba, número uno, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y luego dice en el partimiento del pan. Y cuando habla del partimiento del pan, quiere decir que yo no puedo ver a mi hermano en necesidad y mostrarme indiferente. Ahora, ¿qué más sucede cuando partimos el pan? ¿Sabes que la mayoría de las buenas relaciones se fortalecen sobre una mesa? Con un buen cafecito, con un picón de esos de Comala, ¿verdad? Ahí tenemos el tiempo para conocernos, para convivir, para fortalecer nuestros lazos de unidad, de amor, ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer en el trabajo del Señor. Ojo, tenga cuidado, porque también sobre la mesa puede darse la oportunidad para hacer comentarios que no edifiquen, ¿no? Aquí estamos fomentando la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿entiendes? Malos comentarios le vamos a poner un tache, como decía el chabuelo, ¿verdad? Una espantosa X, ¿verdad? A los malos comentarios, porque no edifican. Pero la comunión es importantísima. Fortalece nuestra relación, nuestra fe, nuestro ánimo. Cuando tú estás pasando por alguna situación difícil, sabes que tienes a tu lado gente valiosa que te va a dar una palabra de ánimo, de aliento, que te va a dar esperanza, que va a orar por ti, y eso se llama comunión. ¿Qué más? Dice, y en las oraciones. ¡Wow! La iglesia estaba bien bendecida. ¿Por qué? Porque eran tiempos
de mucha efervescencia. Por un lado, un mover de Dios, un mover del Espíritu Santo, gente liberada, gente siendo sanada, restaurada, gente viniendo a los pies de Jesús, gente siendo bautizada, etcétera. Y por otro lado, ¿verdad?, también aquellos que estaban en contra, la religiosidad, etcétera. Y entonces ellos dijeron, no podemos estar a la deriva. Si como base fundamental vamos a tener la doctrina, ahí vamos a perseverar, ahí vamos a permanecer. Número 2, la comunión. Lazos sólidos, fuertes, de hermandad. Nada lo rompe, nada nos hace separarnos. Eso se llama comunión. Número 3, que no vamos a ver al necesitado y lo vamos a ignorar. Pero aparte de suplirle el pan al hambriento, vamos a aprovechar para generar conversaciones que edifiquen, para fortalecer nuestra fe, nuestros lazos y nuestros acuerdos para la obra del Señor, ¿sí? Así que yo te voy a desafiar que la próxima vez que tengas oportunidad de compartir la mesa, los alimentos con alguien, sea hablando temas que edifiquen, que engrandezcan el reino de Dios y que traigan bendición a la persona que te escucha y a las personas que pueden afectar de manera positiva, con una buena palabra, con un mensaje, con una buena acción. Porque la iglesia no solamente su trabajo es hablar la verdad, sino la iglesia tiene que ser causante de transformación. ¿Me entiendes? La iglesia tiene una enorme responsabilidad de labor y de trabajo social con nuestra comunidad, ¿me entiendes? ¿De dónde va a venir la palabra de aliento? ¿De dónde va a venir la mano amiga? ¿De dónde va a venir aquel hombro que te le ayuda a meterle para la carga, para el trabajo? Tiene que salir de nosotros, porque nosotros somos el testimonio vivo de Dios sobre esta tierra. Y es ahí donde nos podemos ir ahora realmente al verso 46. Y dice, y perseverando unánimes. Perseverar. La palabra de hoy base para este mensaje hablando sobre la iglesia se llama perseverar, permanecer. ¿Entiendes? Permanecer. Porque a veces es muy fácil empezar la carrera. No sé cuántos de pronto han visto en el tiempo de Olimpiadas que empieza la maratón, por ejemplo, ¿no? Y está la de los 10 kilómetros, 20 kilómetros, pero luego no sé si está la máster, hay de 50 kilómetros, si mal no recuerdo. Y cuando salen de la meta, todo el mundo está bien animoso, ¿verdad? Desesperado, la adrenalina, todo lo que da, quieren empezar a correr. Pero a media carrera, ¿cuántos irán? Y enteros, y bien, ¿entiendes? Al final de la meta llegan unos pocos, llegan cansados, pero realmente llegará un 25% de los que empezaron la carrera. ¿Sabes por qué? Porque lo importante no es haber comenzado, sino perseverar. Perseverar. Y yo le felicito a usted por estar aquí, porque eso me habla de perseverar, de firmeza, de determinación, de esfuerzo, de valentía, de disciplina, ¿sí? Perseveraban y dice unánimes. Unánimes, en el mismo sentir, en el mismo propósito. No había que discutir para ponerse de acuerdo, porque todos tenían una identidad tomada. Había un ADN espiritual que los identificaba. Pensaban de la misma forma, de la misma manera. No es malo que tengamos diversas opiniones, ¿no? Lo importante es que tengamos el mismo espíritu. ¿Me entiendes? Con el mismo espíritu, y aunque tengamos diversas opiniones, vamos a coincidir correctamente, porque lo que mi hermano opina y es diferente a lo que yo opino, solamente viene para enriquecer. Nada va a venir para arruinar, para destruir, sino viene para enriquecer, para complementar, ¿me entiendes? Y entonces dice que la iglesia de Cristo perseveraba unánimes cada día. O sea, no, espérame. Quizás tú y yo no nos veamos todos los días.
Quizás las formas de vida, las costumbres de aquellos tiempos les permitían a ellos estar todo el día o todos los días juntos en el templo. Por nuestras ocupaciones quizás no nos sea posible, pero esto no debe ser impedimento, porque ellos estaban unánimes todos los días y nosotros podemos estar unánimes todos los días, aun si no nos vemos todos los días, porque estamos en el mismo espíritu, porque tenemos este mismo propósito, porque tenemos en común la fe y la pasión por Dios y por las almas. Y entonces dice, perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, pero mira lo que dice aquí, alegría, alegría y sencillez de corazón. Con alegría y con sencillez de corazón, eso debe de ser algo notable en este tiempo. Debe de haber alegría en nuestra vida, alegría en nuestro corazón. ¿Qué pasa a veces? ¿Por qué de pronto se va la alegría de nuestras vidas? Y en lugar de tener gozo y alegría, tenemos cargas, tribulación, cansancio, porque de pronto dejamos de ver a aquel que nos fortalece y empezamos a ver lo que nos debilita. ¿Y qué es lo que nos debilita? Hablando emocional y espiritualmente, las pruebas, las adversidades, las luchas. Y metemos la mano a la bolsa y resulta que en lugar de sacar el de 500, ¿verdad? Sacamos el cobro de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y pues cuál gozo, ¿verdad? Y que de pronto llegamos a la casa y la esposa dice, ¿qué crees, amor? Se me acabó el gas. Ah, caray, y el recibo de la luz lo debemos de haber pagado ayer. Pues cuál gozo, ¿verdad? Pero en lugar de ver la prueba, la adversidad, tenemos que ver al que nos bendice. Y parte de lo que la doctrina enmarca es que nos empieza a dar orden. ¿Me entiendes? Muchas veces no somos bendecidos ni prosperados. Perdón, me entró ahorita el celo de Dios, ¿verdad? Porque a veces no sabemos poner orden en nuestras decisiones y en nuestra administración, y luego venimos y le echamos la culpa a Dios. Y Señor, no, que tú me ibas a bendecir. Y Dios dice, ordénate para que yo te pueda bendecir. Porque si yo te empiezo a bendecir y tienes desorden, de todas maneras no te voy a satisfacer. Entonces, cuando empezamos a traer orden, Dios dice, estás listo para que yo te lleve al siguiente nivel, a la siguiente temporada, y empieza a venir la bendición. Porque una de las evidencias de la bendición no es que yo me enriquezco con lo que Dios me da, sino cuando Dios me da, me enseña a compartir. Por eso menciona aquí, dice, partiendo el pan en las casas con alegría y con sencillez de corazón. Porque cuando Dios te bendice, si tú no quieres que se te acabe lo que Dios te empieza a bendecir, entonces no te lo comas solo, compártelo. Porque la Biblia dice que, como dice, a Jehová presta y que da al pobre. ¿Me entiendes? Cuando tú ves algún necesitado y siembras ahí, olvídate. Dice Dios, yo tengo deuda con él. Yo le debo. Y yo prefiero que me deba a Dios, con perdón lo digo, y no que alguno de ustedes me deba. ¿Me entiendes? Porque si es Dios el que dice yo tengo deuda con él, me va a pagar. De ustedes, Dios guarde mi corazón, no quiero ni siquiera opinar lo que pienso, pero Él sí paga. ¿Qué más dice aquí la palabra? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Debe haber alegría, el cuerpo de Cristo debe ser alegre. Pero a veces nosotros mismos provocamos que no haya ese tiempo de alegría, porque en lugar de enfocarnos en aquello que trae alegría y gozo, nos enfocamos en lo que trae carga y tristeza. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí viene algo importante, que esto va a ser algo que vamos a tomar en este tiempo para traer este crecimiento, que no solamente queremos que sea un crecimiento numérico, queremos que sea un crecimiento en el Señor, de convicción, de fortaleza, de firmeza espiritual. Y dice esta parte tan célebre, y el Señor añadía. Eso queremos que suceda. El Señor que añada cada día a la iglesia. Ahora, mira cómo dice,
los que han de ser. No queremos solamente gente que venga como oyente. No queremos solamente gente que venga y se sienta a gusto entre nosotros. No queremos solamente gente que venga y asista a nuestra reunión. Aunque todo eso es parte y es bueno, pero queremos gente que venga y le entregue su vida a Cristo. ¿Por qué menciona aquí los que habían de ser salvos? Porque la salvación siempre es la confrontación del ser humano, no importando su condición, con el Dios creador y todopoderoso. Y cuando venimos a ese encuentro, algo poderoso sucede. Lo primero que entendemos es que por muy bien que viva, a fin de cuentas necesito ser tocado por el Espíritu Santo y necesito ser transformado. ¿Me entiendes? Porque la salvación implica arrepentimiento y perdón. Qué bueno que este lugar esté lleno y que gente, no importa si en la primera ocasión no se entrega a Jesús, pero ese será nuestro enfoque. Que no solamente vengan y escuchen una buena predicación, porque para que escucharan una buena predicación necesitaremos contratar a un buen orador, ¿verdad? Pero que sí puedan escuchar el mensaje del Evangelio, que sí puedan escuchar una palabra que les traiga esperanza, una palabra que les provoque a abrir su corazón a Jesús. Eso sí es importante. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo podemos nosotros provocar salvación en alguien? Por eso dice que es el Señor el que lo hace. Nosotros ayudamos un poco. ¿Cómo ayudamos? En primer lugar, la gente necesita ver un reflejo, un destello de Jesús. Lo va a ver a través de nuestras vidas. La única manera de que este mundo vea a Jesús es cuando te observa a ti. Cuando ve cómo te comportas, cómo conversas, cuando te ve. Y realmente algunos de nosotros hay ciertos momentos del día que no estamos en las mejores condiciones para que alguien nos vea, porque quizás no estamos reflejando a Jesús. Pero creo que es tiempo que la iglesia tome ese compromiso de decir: soy un modelador, soy la evidencia andante de la existencia de Dios y del poder de Dios. Algo que me gusta de la iglesia, que cuando la iglesia iba a ir a ese encuentro del aposento alto, antes de eso, mira, regresamos donde Jesús prácticamente la choca con sus discípulos. Dicen: ustedes aquí se quedan, yo me voy, ahí les encargo. Y dice el verso 6, entonces, capítulo 1 de Hechos, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contesta así, ¿verdad? Dice, en otras palabras, los chavos dirían: ¿a ti qué te importa? Pero él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Pero verso 8, algo impresionante Jesús les declara a ellos. Dice: pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Wow, eso está impresionante. Recibiréis poder. No podemos nosotros conviccionar a nadie. No podemos nosotros ir y orar por un enfermo si no hemos pasado primeramente por este momento. ¿Cómo podríamos nosotros conviccionar el corazón de alguien? ¿Cómo podríamos nosotros levantar un paralítico? ¿Cómo podríamos nosotros darle esperanza a aquel que está en la tristeza, en la depresión? Necesitamos venir a Dios y que esto suceda. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que ellos entendieron y dijeron: no necesitamos, no debemos ahorita hacer nada de lo que aprendimos con Jesús. Ellos sabían lo que era actuar en el poder de Dios. Ellos sabían lo que era ir y predicar el Evangelio. Y dice que ellos, cuando fueron enviados de 2 en 2, regresaron gozosos y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús los mandó a 4 cosas: a predicar el reino, a dar libertad al cautivo, a sanar a los enfermos y a levantar a los muertos. A eso los envió. Y ellos le agregan, cuando viene y dice el Señor: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Ellos sabían cómo hacerlo, pero Jesús fue claro y dice, necesitan el poder que se va a desatar en sus vidas cuando sean llenos del Espíritu Santo. Dijeron, hermanos, no podemos, no debemos, vamos a buscar a Dios. Ahora, déjame te digo, un error que cometemos nosotros en este tiempo, que hemos invertido el orden de las cosas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros buscamos más el poder que al Espíritu. Y nos hemos equivocado. Lo importante no es el poder. Tú no necesitas el poder. No busques poder. Busca el Espíritu. ¿Me entiendes? Busca el Espíritu. Y entonces ellos lo entendieron claramente. Sabían moverse en el poder, pero dijeron, necesitamos al Espíritu. Y estuvieron 10 días en un retiro espiritual. Y en 10 días, me imagino que estaban en ayuno y oración. No sé si tú te has metido en ayuno y oración 2 o 3 días. ¿Alguien se ha metido? No, bueno, no quiero que levante la mano, no quiero cuestionar. Pero si tú te has metido en un ayuno y en un tiempo de oración 3, 4 días, lo primero que va a salir en esos 3, 4 días es todo lo carnal. ¿Me entiendes? De pronto vamos a ver casi a Hulk queriendo explotar ahí. ¿Por qué? Porque la carne se empieza a rebelar. Y si tú dices, no, yo me aguanto 3, 4 días sin comer, sí, pero ayunando es diferente, porque empieza toda la carne a enfervecer. Y de pronto sientes como que las tripas empiezan a tragar una con otra. Lo primero que va a salir es toda la carne. ¿Me entiendes? Empiezas a ver todos los demonios flotando en la atmósfera, en el ambiente. Y ellos dijeron, necesitamos vaciarnos de todo lo que estorbe de nosotros mismos para darle lugar al Espíritu. La iglesia no necesita poder. La iglesia necesita al Espíritu. Y cuando el Espíritu mora en la iglesia, entonces es cuando se mueve el poder de Dios. Porque imagínate, ¿cuántos de aquí todavía admitimos que a veces nuestro carácter es un poquito volátil? Y nuestros ímpetus, ¿verdad? A veces tomamos arrebatos. Imagínate que de pronto con esa naturaleza Dios nos dotara de su poder. ¿Te acuerdas cuando por ahí capítulo 9 de Lucas dice que Jesús iba hacia Jerusalén y van 2 de sus discípulos delante a buscarle alojamiento en una aldea de los samaritanos? Y dice que los samaritanos no aceptaron que recibiera a Jesús. ¿Te acuerdas de lo que dijo el apóstol del amor? Viene con Jesús y dice, Maestro, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y Jesús le dice, no saben de qué espíritu sois. O sea, me está diciendo, no sabes lo que está motivando tu corazón para tomar esa decisión. Por eso lo importante no es que busques el poder, busca el Espíritu. Busca el Espíritu, porque eso es lo que dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, Dios no me va a confiar a mí el poder, lo que me confía es su Espíritu. Cuando está el Espíritu en mí, es el Espíritu en mí el que manifiesta el poder, el que administra el poder. Yo no podría administrar el poder de Dios, tomaría malas decisiones, como lo hizo Juan y como lo hizo Jacob. Y entonces aquí lo que vemos en la palabra del Señor es la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? No solamente es reunirnos, no solamente es congregarnos, no solamente es partir el pan entre nosotros, no solamente es la comunión con nosotros, no, es que la iglesia es lo que representa a Dios sobre esta tierra.
Nosotros somos la respuesta de la necesidad que hay en este mundo. Pero si solamente nos concentramos en nosotros, en lo que me gustaría, en lo que yo quiero, y a veces hemos caído en ese error garrafal, ¿verdad?, de pensar que todo el propósito de Dios es que yo sea feliz. ¿Me entiendes? Y hemos convertido o invertido las causas, y entonces nosotros somos los que nos sentamos en el trono de autoridad, de divinidad, y Dios se convierte en el que suple mis necesidades. Yo vengo a ser el Señor y Él se convierte en el esclavo, en el siervo. Y yo creo que es tiempo de que nosotros pongamos claras los lineamientos donde cómo debe de caminar la iglesia. Recibiréis poder. Desde luego que no podemos avanzar si no está el poder de Dios, pero ese poder viene porque el Espíritu Santo se ha derramado sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y es lo que el apóstol Pablo habla a los romanos, ¿verdad? Que el Evangelio de Dios es poder de transformación y poder de salvación. Algo que sucede en este poder es que en estos tiempos actuales la iglesia está en una metamorfosis. Gracias a Dios, porque Dios siempre nos está renovando y nos está actualizando. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar pasivos, pero en este cambio necesitamos notar con mucha claridad y con mucha certeza qué es lo que vamos a cambiar. ¿Entiendes? Y ya están viniendo cambios muy buenos, pero también vienen ciertos cambios que son ciertos riesgos y ciertos peligros. Para no equivocarnos, vuelvo a lo que tomamos como inicio. ¿Dónde vamos a permanecer? En la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cómo tomaron ellos el ejemplo? Lucas capítulo 9. Dice Jesús lo siguiente. Verso 23 dice lo siguiente: y decía a todos. Y decía, ¿a quiénes? A todos. Esta es la base central del discurso de Jesús. A todos, sin distingo, a todos. ¿Qué les decía a todos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo o cada 15 días. Hay algunos que son meseros, ¿verdad? Porque es cada mes cuando la quieren tomar, cada día, y sigan. Enseguida viene ese momento, ¿verdad? Algunos acontecimientos ahí. Desde aquí llevar, en este mismo capítulo, al verso 57. Dice en este verso, está unido con el acontecimiento donde Jacobo y Juan quieren hacer que descienda fuego del cielo. Y mira cómo a veces nosotros cambiamos un poquito la esencia de seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Yo creo que se recordaba que unas horas antes Jesús había hablado acerca de tomar la cruz y caminar en pos de Él. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Hubiera corrido, lo hubiera abrazado, le hubiera dado un beso. Gracias, hijo. Eso es lo que yo esperaba de ti. No, Jesús del corazón. ¿Jesús de qué? El corazón, ¿verdad? No para estar en contra, no para desacreditar, pero Jesús ve el corazón, y viendo el corazón de Él, le dice lo siguiente. ¿Qué crees que Jesús vio en el corazón de esta persona?
Haber dicho, no, si camino con el Maestro, va a estar bien. Él va a suplir todas mis necesidades. Él me va a dar la casa grande que yo quiero. Él va a bendecir mi trabajo. Él me va a dar el carro del año, ¿verdad? Y desde luego que Dios quiere hacer todo eso y más. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por sus hijos? Todo. Pero recuerda el corazón. Y entonces le contesta Jesús. No le dice no te creo, no le dice no me sigas, solamente le aclara. Y le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, en ese tiempo, haciendo lo que estaba haciendo en esta ocasión, le dice lo siguiente: no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Y entonces se quedó callado. El que le acababa de decir, te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Me entiendes? Porque a veces solamente hablamos por el momento. Y yendo con yo creo que de pronto se viene un silencio absoluto. Se acabaron los comentarios porque el maestro estaba en modo serio, ¿verdad? Se acabaron los comentarios. Pero luego dice enseguida que ahora Jesús es quien le dice a alguien más. 50 y ¿qué estamos? 58, 59. Y le dijo a otro, sígueme. El otro fue muy honesto. Y le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Te aclaro, no era el día del funeral de su padre, no estaba atendido, no había muerto. Lo que le estaba diciendo es, él acababa de escuchar algo y dijo, si tú me vas a seguir, al primero, si me vas a seguir esperanzado porque vas a tener opulencia y comodidades por seguirme, no lo hay. Y entonces el otro razonó y dijo, ah, caray, espérame. Señor, yo sí te voy a seguir y sí me voy a involucrar en el ministerio, pero deja que primero papá se muera para que me dé herencia. Y no hay excusas que valgan ante el Señor. O sea, estaba bien razonado, bien pensado. Mientras que Jesús a uno le dice, no está bien que tengas ambición, a otro le dice, tampoco está bien que tengas confianza en lo material. Y dice entonces en el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Era el momento de la oferta y la demanda, ¿me entiendes? Te seguiré, Señor, dijo otro. A mí sí no me la va a matar, ¿verdad? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿es qué cosa? Apto para el reino de Dios. Ahora, ¿sabes por qué Jesús le contesta así? Porque no estaban en su casa, ni estaba cercano a su familia. Él tenía que dejar el grupo, tenía que dejar la actividad, desplazarse a otra ciudad. Esto quizás era en la región de Judea. Tenía que regresar a la región de Nazaret e iban a pasar algunas semanas. ¿Y sabes qué iba a suceder cuando fuera con los suyos? Con sus primos, con sus tíos, con el pariente, con la mamá, con la suegra. ¿Sabes qué le iban a decir? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Si tú quieres servir a Dios, desde aquí lo puedes hacer. Tú aquí puedes orar en tu casa. Tú aquí puedes leer la Biblia. Puedes escuchar a Cash Luna por internet. ¿Para qué vas a la iglesia? Guillermo Maldonado predica mejor que el pastor, ¿verdad?
O sea, Jesús le estaba diciendo, mira, si tú vas a condicionar el seguirme escuchando la opinión de los demás, entonces no estás apto para el reino de los cielos. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque vamos a basar nuestra fe en la doctrina de los apóstoles. Hoy hay mucha predicación que viene para satisfacer la necesidad y la demanda del que quiere escuchar. ¿Entiendes? Hoy se ha cambiado la predicación del Evangelio por mensajes de positivismo. Hoy hemos cambiado la predicación del Evangelio y hemos empezado a usar pláticas motivacionales para salir de la reunión, ¿verdad? Llenos de adrenalina, de positivismo, de energía, ¿verdad? Cuando el que predicó el Evangelio habló de una cruz. Y dijo, si quieres ser mi discípulo, entonces te vas a negar a ti mismo y vas a tomar mi cruz para seguir. Desde luego, no te estoy destinando a que la vida de en Cristo es una vida de sufrimiento, pero es una vida donde le decimos, Señor, yo rindo todo y lo dejo todo para ser digno de lo que tú vas a derramar sobre ti. Y entonces esos 120, y con esto termino, que fueron a ese lugar, a ese aposento alto, lo rindieron todo. Y ese día, como ellos lo rindieron todo, Dios también les rindió todo. Y dice que vino una explosión de poder. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis, la misma que se usa para la dinamita, la explosión. Así que ese día se generó un estruendo, una explosión de poder sobre aquel lugar. Y la historia cambió ese día. ¿Por qué cambió la historia ese día? ¿Por qué se juntaron? ¿Porque se reconocieron pecadores y necesitados? ¿Por qué ese día cambió la historia? ¿Porque había fiesta en Jerusalén? No. Porque ese día el Espíritu Santo se derramó. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, se empieza a escribir una nueva historia. No sé si ya captaste, pero yo te estoy desafiando a que en este tiempo que sigue tengamos este anhelo, tengamos esta expectativa y digamos, Señor, no quiero otra cosa sino que derrames tu Espíritu Santo. ¿Me entiendes? A veces nos enfrascamos y empezamos a repetir tantas situaciones y empezamos a tener problemas en alguna área de nuestra vida, quizás las finanzas, quizás el carácter, el temperamento, quizás la familia, quizás el matrimonio, y decimos, Señor, ¿qué sigue? Y empezamos a buscar la respuesta y de pronto alguien dice, yo creo que no es esta la iglesia, me cambio de iglesia, a ver si es en la otra iglesia. Y déjame te digo, lo único que necesitamos es al Espíritu Santo. Amén. No sé si te quieres poner de pie.